Y ya está con nosotros, ¿sí? Nuestro invitado del día de hoy, don Iván Díaz, CEO de Innod, INNOD. Y vamos a partir, obviamente, como partimos generalmente en nuestras entrevistas y nuestras conversaciones, sabiendo un poco más de él y de Innod. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Nos encanta hablar de innovación. Acá hablamos bastante de innovación. Y desde ese punto de vista, primero que nada, quiero que nos presentes Innod. ¿Qué es lo que Ujú. es Innod? Por de pronto, ¿cómo se Eh, pronuncia? Porque si hay una doble N, será como Innod, no, Innod, da lo mismo. Inod, así como innovación. Perfecto, perfecto. Bueno, Inod es una empresa que partió hace alrededor de 2 o 3 años, más o menos, donde nuestro enfoque principal es el desarrollo de herramientas tecnológicas y asesorías, con todo lo que tiene que ver con la digitalización de procesos. eh, También nos enfocamos mucho en lo que es seguridad, de todo esto bajo el concepto de la industria minera, que son nuestros principales clientes. También abordamos áreas de comunicación y entregamos soluciones que aportan valor al integrar tecnologías que son un poco distantes del rubro de ingeniería en sí, que es con quienes trabajamos, como por ejemplo aplicando tecnologías de videojuegos, desarrollo de aplicaciones personalizadas. Entonces, nuestro enfoque general es a diferencia de muchas startups que se enfocan en un solo producto, nosotros entregamos un servicio y que esos mismos servicios se han ido materializando en distintos productos que tenemos hoy en día. Perfecto. Cuéntame una cosa, desde ese punto de vista, ya hay algo que me llama la atención, porque trabajar con videojuegos y trabajar quizás con aplicaciones personalizadas establece una mirada bastante más sutil, más delicada del entorno y del individuo. Como que no ven como la totalidad, sino que establecen como una vinculación con los individuos, con ciertas cosas. ¿Cómo fueron descubriendo este tipo de formas de trabajo? Mira, esto es una visión que tenía yo desde mucho antes de formar la empresa, y es que generalmente en lo que es minería, que es donde nos movemos, eh, hay ingenieros que son tipo super capos, clever en lo que hacen, pero siempre hay problemas cuando comunican sus ideas. Uh Entonces, -huh. tal vez entre pares se pueden entender, incluso ahí de repente hay diferencias, pero cuando se lo quieren comunicar a alguien más arriba dentro de su organización o más abajo, siempre hay problemas de entendimiento. Y eso, obviamente, por ejemplo, si nos vamos al aspecto de seguridad, eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los colaboradores. Entonces, desde ese momento yo antes me dedicaba a hacer videos 3D solamente de proyectos de ingeniería donde hacíamos mini documentales, cosas así. Me di cuenta que había mucho potencial si nos enfocábamos en cómo se comunican las cosas y cómo optimizar también ciertos procesos. Entonces, enfocándonos principalmente en el problema de comunicar, fue que llegamos con estas herramientas que, bueno, el mundo de los videojuegos es el mundo más intuitivo que tienes en tecnología. O sea, te abarca desde los 4 años hacia arriba en edades. Entonces, dijimos, ¿por qué no tomamos estas herramientas y las implementamos como tecnología dentro de este sector? Así que nos ha funcionado bien. De hecho, ahora estamos también trabajando con realidad virtual, realidad aumentada. Y hemos tenido muy buenas experiencias, sobre todo también el feedback que tenemos de los usuarios, que eso es súper enriquecedor. Y también es lo que nos enfocamos y ahí logramos hacer un valor agregado. Iván, de alguna forma lo que estás planteando es bien interesante porque establece esta incomunicación, esta no comunicación fluida entre ciertos sectores de una empresa, en este caso de la minería, pero en general de una empresa. Sí. ¿Cómo vas o van desarrollando en Innod la posibilidad de mejorar esa instancia? Porque entiendo que finalmente el producto final, digamos, el videojuego, por ejemplo, como tú muy bien dices, es transversal. Efectivamente, tú tienes, o sea, hoy día se ocupan videojuegos para aprender a escribir, a leer, matemáticas, desde preescolares, incluso, no diría lactantes, bueno, a pesar de que la lactancia se ha ampliado, pero desde niños bastante pequeños, 2, 3 años, hasta, a ver, yo diría que quizás los boomers que están bordeando los 80 años hoy día
No, pero personas de 60, 50, 65 años, Exacto. sin duda que pueden tener una vinculación interesante y activa con videojuegos. Desde ese punto de vista, me da la sensación de que el foco está más en la comunicación. ¿Cómo has logrado romper esta situación? Porque justamente la comunicación ya es algo que creo que hoy día está muy vigente. Se construye desde mis historias individuales, desde mi vida. Entonces, de pronto un gerente, de verdad, por muy buenas intenciones que tenga, quizás no lee lo que le pasa, por ejemplo, a un minero. Y no lo lee porque no lo conoce. Y no es que no lo conozca, porque de repente hay gente que dice, no, pero si yo voy a tomar té a la casa de los mineros. No, pues eso no es conocerlo. Conocerlo es empatizar, es de verdad ver cuáles son las motivaciones, cuáles son las dinámicas culturales, cuáles son los gustos, cómo se desarrollan. Es bastante más profundo que ir un día a comer, a tomar té o tomarse un traguito, salir a carretear. Es bastante más complejo que eso. ¿Cómo logran ustedes permear ese momento, por así decirlo, que es tan sutil y que finalmente puede alivianar mucho una empresa y un poco más allá, hasta un gobierno? Claro. A propósito de no lo vimos venir tan en boga de octubre pasado. Bueno, mira, nosotros, y en lo particular también, disculpa que sea tan autorreferente, pero desde ahí fue donde... Por favor, tienes todo el derecho porque esta es tu entrevista, así que sea todo lo autorreferente que quieras. Ah, ya, perfecto. Bueno, cuando estaba en kinder, no, mentira. Lo que pasa es que... Y hablar de mí. Dentro de todos los servicios que partimos ofreciendo, y como te comentaba en esta como un poco epifanía que tuvimos de darnos cuenta que la comunicación era algo fundamental, fue principalmente porque nosotros trabajamos con todos los grupos dentro de la empresa. Por ejemplo, desarrollamos un video de un proyecto que se va a hacer una mantención de un equipo, por ejemplo. Partíamos produciendo este video con los expertos, que eran los ingenieros, que te entregaban un cronograma, todo perfecto, y después tocaba mostrarle el video, los avances, a los obreros, por ejemplo, a los que hacían la mantención, a los viejitos que están en el terreno. Y ellos te daban otro enfoque, entonces nos hacían modificar este guión que teníamos construido. Y ahí fuimos captando que, claro, pueden hablar los dos de que una puerta es blanca, pero uno se va a enfocar en que si está bien pintada y el otro en cómo se construyó la puerta. Entonces, ahí fuimos descubriendo, y es algo que se dio súper orgánicamente, o sea, te estoy hablando de que esto nunca lo documentamos, nada, fue algo que fuimos experimentando. Ahí nos logramos percatar de que después que teníamos todo este video armado, donde participaba toda la comunidad que estaba en torno al proyecto, se lo presentaban al gerente, y era o ver un video de 5 minutos, que era lo que realizábamos en el comienzo, o leerse un documento de 400 páginas. Entonces ahí logramos llevar toda la visión de todos los que estaban detrás construyendo este video, que era un proceso bastante desgastante, pero se la lográbamos llevar al gerente, que era al final el que aprobaba las lucas de un proyecto, o el que tenía que supervisar este proyecto. Y en base a eso, si bien tú ahora lo dijiste bien, nos enfocamos bastante en lo que es comunicación, también estamos llevando este aprendizaje a otros sectores. Durante este año hemos estado trabajando en lo que es prevención de riesgos, ¿ya? También tomando experiencias en realidad virtual, que son bastante enriquecedoras, que ya también se están usando harto en el mercado, y eso es un punto súper importante, porque logramos, si bien tú puedes tener una idea, por ejemplo, madurar en tu cabeza desde hace 10 años, necesitas que la tecnología tenga un punto de maduración suficiente para que sea fácil implementarla. Entonces, pensé en lo que le pasó a George Lucas con Star Wars. Claro, por ejemplo. Él dijo, voy a hacer primero en los capítulos 4, 5 y 6, porque los 1, 2 y 3 no tengo la tecnología para desarrollarlo como lo tengo en mi cabeza, digamos. Claro. Entonces nosotros partimos con los videos, porque en ese momento hacer realidad virtual era bastante riesgoso, ¿ya? Y tú siendo una startup que no tiene una espalda gigante, los costalazos duelen mucho más. Entonces, no quisimos ser pioneros en eso, esperamos a que madurara la tecnología, y el año pasado, y bueno, este año ya tener un lente de realidad virtual es mucho más asequible, ya no dependes de una instalación tan grande, basta con comprarte el lente y ya puedes vivir la experiencia. Eso también nos ha ido ayudando, y
ahora este final de año y lo que viene, pretendemos también entrar en lo que es Data Analytics y Machine Learning y todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos. Porque claro, nosotros hacemos estas experiencias de realidad virtual que si bien te enseñan esto está bien, esto está mal, hay mucha data por debajo que tú puedes capturar. Por ejemplo, ¿qué miró la persona? ¿En qué se fijó? ¿En qué centró su atención? Y todos esos datos tú los puedes capturar y después simplificarlo en un reporte que le puedes entregar a sus supervisores y decirles, oye, ¿sabes qué? En esta simulación que hicimos, el 90% de tus trabajadores no se puso el casco, por ejemplo, o olvidó usar los guantes de protección correctos. Entonces ellos ya saben, entonces mi siguiente campaña de seguridad debería inclinarla hacia allá, con datos reales. Es interesante lo que estás planteando, Iván, porque fíjate que me acordé de algo bien, bien potente. A propósito, nuevamente, a propósito de la comunicación, me acordé, yo no sé si tuviste una película de Clint Eastwood que se llama Sully, creo, que es sobre un piloto que aterriza en el río Hudson, de emergencia, es una película basada en un hecho real, y es fundamentalmente el juicio que le hacen a él, porque en algún minuto se establece la idea de que él podría haber resuelto el problema de manera distinta. Y tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando, porque efectivamente todas las simulaciones que se establecen en frío. Claro. O sea, claro, sí, ponen en la simulación que llega la bandada de pájaros, que genera la rotura del no sé qué, ponen en simulación el hecho del contacto con qué sé yo, con la mesa de ayuda, me imagino, ahí en la torre, ponen en simulación todas esas cosas, pero no ponen en simulación, lo que es imposible, la emocionalidad. La angustia, el estar a cargo de no sé cuántos pasajeros, el discutir con el copiloto, el ver cuándo... Y esos segundos son sustanciales para de repente tomar una decisión. Entonces es muy interesante lo que tú planteas, porque justamente cuando tú dices, bueno, pero es que la simulación no se puso el casco. Bueno, probablemente en la realidad también muchas veces no se ponga el casco, y no porque sea mala persona o mal trabajador, sino que no se ponga el casco porque lo están presionando, porque se le olvidó, porque tiene otra cosa que hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo se establece? Porque me estoy dando cuenta, Iván, que ustedes en INOT observan elementos muy sutiles que tienen quizás rasgos más emocionales y que son complejos de dimensionar. ¿Establecen esas observaciones? Porque aquí hay una habilidad blanda, más allá de que estemos hablando de tecnología, de innovación, de minimizar riesgos, etcétera, etcétera. Hay un trabajo de detalle que ustedes hacen que me llama la atención mucho y que es muy interesante, porque es esa observación justamente en cierto tipo de trabajo que es la que no se hace. Leía, cuando me metí ahí, leía que ustedes, claro, están focalizados fundamentalmente en minería, pero también están trabajando con educación, con salud. Entonces uno de repente empieza a ver cosas bien sutiles. Y con esto cierro y te doy la palabra, porque me interesa escucharte, pero el otro día hablaban de la inclusión de hombres en el estudio de parvularia, de educación parvularia. Y era bien interesante porque a mí una vez me tocó hacer una charla para la FUNGI a nivel nacional, y creerás que me tocó solamente un educador de párvulo, y debo haberle hecho la charla a 500 personas, 500 mujeres, y un solo educador de párvulo, uno solo, que de hecho estaba en Valparaíso, cuando hice la charla en Valparaíso, porque la hice en varias regiones. Entonces es muy interesante porque un elemento que tiene esas características cultural, pero ahí, por ejemplo, ya que ustedes también trabajan en educación, la integración de los hombres en la educación de párvulos puede ser un avance fundamental en la equidad de género, sutilezas. Claro. Entonces, te pongo ese ejemplo porque creo que esas sutilezas ustedes las observan. ¿Cómo lo han ido trabajando y cómo han ido también permeando a, de pronto, los gerentes y a los mismos también trabajadores, que este tipo de sutilezas las viven, pero no las observan, menos las cuestionan? Mira, al principio costó mucho romper el paradigma, pero tuvimos la suerte de encontrar, o sea, fueron muchas coincidencias, pero encontramos gente en la minería, gerentes, que estaban ya concientizados con este discurso un poco de que, por ejemplo, las habilidades blandas importan mucho dentro del desarrollo de una organización. Cosas que, no sé, 10 años atrás
no te la cuestionaban porque era, oye, tú tenés que saber hacer la pega y listo. Y lo que nos permite la tecnología es llevar estas, entre comillas, de hecho son conductas culturales que hemos detectado al papel y poder decir con números que al final ese es el lenguaje que quiere ver tu cliente. Tú le puedes pintar súper bonito el panorama, pero si no tienes resultados o algo medible donde él aplicar una acción, no te pesca. ¿Cachai? Entonces, basado en lo que tú me comentabas así del tema del casco, un tema súper real que nos tocó vivir con uno de los simuladores que hicimos, que era de trabajo en altura, sobre andamio. Este curso se impartía al final de un curso técnico. ¿Ya? Ellos tenían donde se explicaba una diapositiva y eran viejitos que ya tenían años trabajando en andamio. Claro. Y al final desde venía... muchos puntos de vista deben decir, yo sé más que ustedes, digamos. Exacto. Y al final venía la actividad con la realidad virtual. Creo que alrededor del 60% de los viejitos se caía del andamio porque no certificaba que el andamio estuviera aprobado para subir. Entonces en la simulación muchos se caían de confiados. ¿Cachai? Y es algo que eso después lo llevan al lugar de trabajo y obviamente ahí las consecuencias son mucho, mucho más terribles. Entonces cerrábamos el taller y le mostrábamos en una gráfica, miren, el 60-70% se cayó del andamio, a pesar de que ustedes trabajan en andamio. Claro, las risas y el deseo ahí que se presta a eso, pero al final les deja también un mensaje claro, no solo a los supervisores, sino que al trabajador también. O sea, que se dan cuenta y dicen, chuta, me caí, ¿por qué? Entonces, si yo en esto trabajo siempre. De hecho, algunos decían, oye, está malo esto, me caí. Entonces, al final, llevar y capturar toda esta data que refleja conductas, yo creo que ahí, por ahí es donde va el valor agregado de lo que estamos haciendo. Y en los temas de educación, ya con esto cierro, estamos trabajando con la Universidad de los Andes en hacer un prototipo que esperamos se materialice dentro de este año o tal vez el próximo, para los niños, para evitar el bullying y el cyberbullying. Entonces, ¿cómo lo pensamos hacer? En una perspectiva en primera persona, con también la herramienta de realidad virtual, que el niño se ponga en distintos papeles. Por ejemplo, el niño experimente lo que es sufrir bullying, experimente lo que es presenciar, que tal vez muchas veces lo han hecho, pero si tú lo guías, entre comillas, cinematográficamente, el niño queda mucho más cautivado y la información que recolecta es como una esponja. Entonces, con eso también lo hacemos vivenciar distintas experiencias y ellos pueden también reflexionar. ¿Cachai lo que estoy diciendo? Esperamos que niños de 8 años reflexionen del bullying. Pero ojo, no es tan raro. Yo no sé si tú tienes hijos, mis hijos son grandes, la menor tiene 16 años, pero evidentemente viví los procesos. Y para tu tranquilidad, los niños son tremendamente reflexivos. Claro. Tremendamente, o sea, insisto, no sé si tienes hijos, pero de verdad uno se enfrenta a reflexiones profundas apenas empiezan a hablar. Sí. O sea, sí. De repente, de verdad, un niño de 1 año y medio, 2 años, estoy pensando en cuando mis hijos ya hablaban algo, yo me quedaba helado con cosas que me decían respecto a ciertas cosas. Y además hay otro elemento que no es menor, y es que ya hay que tomar en consideración que los niños a partir de los 6 años toman conciencia de lo finito, toman conciencia de la muerte, por eso se angustian mucho, se asustan mucho, porque tienen conciencia de que los papás se pueden morir, de que los abuelos se pueden morir, de que... Entonces entran en una dimensión existencial que, para que te relaje, probablemente los niños van a poder, te van a sorprender. Te van a sorprender. Lo que tienes que lograr es que ellos tengan la confianza para decir lo que quieren decir. Exacto. Eso pero la capacidad de reflexión la van a tener de todas maneras. Sí. Lo que pasa es que, claro, los niños generalmente les cuesta mucho dar como la primera palabra. Es como sacarlos del lugar y que se sientan cómodos. Entonces, con este tipo de herramientas, ellos terminan la experiencia y te empiezan a contar. Te empiezan a contar lo que sintieron, lo que vivieron. Y va a ser súper natural, algo que tal vez, si le presento una diapositiva, ya hablemos del bullying, tal vez va a costar un poco que los primeros niños entren a conversar, ¿cachai? Entonces, lo que queremos es facilitar la comunicación principalmente. Y también ahí mismo dentro de esta experiencia en realidad virtual que les vamos a hacer vivir, que ellos también ahí puedan tomar decisiones. Por ejemplo, contárselo a un adulto, exponer la situación, reaccionar ante algo. Ese tipo de cosas queremos lograr implementar.
Bonito, el trabajo que están haciendo con la Universidad de los Andes, ¿en qué área lo están haciendo o lo están haciendo para la universidad completa? Pues, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces yo hago clases en la universidad, pero claro, yo te diría que la universidad, por lo menos rápidamente, el tema bullying se termina. Yo te diría que se da fundamentalmente en el colegio y generalmente se da como entre sexto básico y primero medio, más fuertemente. A veces, lamentablemente, sube y escala hasta cuartos medios. Pero como que en la universidad algo pasa que se termina. Por eso te preguntaba, ¿en qué áreas? Porque de repente sería interesante, y esto es de patúo, porque sería interesante que abarcara ojalá la mayor cantidad de carreras posible, porque también ahí tú vas estableciendo una educación social, por así decirlo, estás teniendo un rol más profundo, ¿no? Claro, mira, acá lo que estamos haciendo, y algo que está en papel todavía, es trabajar con el área de tecnología y innovación que tiene la Universidad de los Andes. Ellos tienen un programa que se llama Pasos, que actualmente está siendo implementado en varios colegios de Santiago, principalmente con altos índices de riesgo, donde actualmente lo que están enfocados es en darle un poco la guía a los niños durante su etapa escolares, de cómo ellos se plantean frente a la vida, ¿ya? Le dan como un reforzamiento en las habilidades blandas. Entonces queríamos, con ese programa que ya está aprobado en los colegios y con el know-how que tienen ellos de trabajar con niños, llevar esta experiencia de realidad. Está pensado principalmente justamente en niños de básica, séptimo, octavo año y primero y segundo medio. Buenísimo. Como etapa inicial. Claro. Así que eso también es algo que también nos mueve a nosotros como empresa, que es lograr cambiar un poco las culturas organizacionales, no solo en las empresas. Ojalá pudiéramos impactar también en la sociedad con las herramientas que hacemos. Bueno, yo creo que de alguna manera como lo están desarrollando, espero, me encantaría que lo lograran, así que tírenle para adelante. Iván, quiero aprovecharme justamente de eso que acabas de mencionar, porque de alguna forma nosotros estamos viviendo un proceso importante de cambio hoy día, donde la tecnología tiene un arraigo sustancial, se está constituyendo como algo fundamental para la vida. Y establece entonces una mirada distinta de cómo nos desarrollamos en general. Yo soy un gallo grande y llevo casado 25 años, entonces la verdad es que no estoy en plan de conquista, pero por ejemplo hoy día la gente ocupa aplicaciones para conocer a otras personas a través de redes sociales, lo que ya establece una vinculación distinta. Muchas simplemente para tener un encuentro momentáneo, otras para efectivamente establecer relaciones. Yo tengo amigos más jóvenes que yo, bastante más jóvenes que yo, que han logrado tener, que efectivamente les ha resultado. O sea, tengo una querida amiga que conoció a su pareja actual a través de una aplicación de esta, y ya lleva 5 años con él, él es holandés, ella se fue a Holanda, o sea, funcionó la relación, funcionó evidentemente y la cosa se está consolidando cada vez más. Tengo otro amigo también que le está funcionando estupendamente bien la relación, y tengo otros conocidos que la verdad es que ocupan esta aplicación para simplemente tener algún encuentro casual y entusiasta, digamos. A veces frustrante y otras veces no. Entendiendo esto, evidentemente los vínculos van cambiando. Y va cambiando la forma que yo tengo de leer la sociedad, de relacionarme, de emocionarme, etcétera. Hay cosas sorprendentes. Yo, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, de repente hay un mensaje que me conmueve hasta las lágrimas, y es Twitter. Y eso tiene que ver también con que yo he cambiado probablemente mi estructura. ¿Cómo van viendo ustedes este tipo de sutileza? Y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque también ya hablamos de minería, hablamos de educación, ustedes también establecieron o están coqueteando quizás con la salud. Y la salud de nuestro país, fundamentalmente dado el modelo que tenemos hipercapitalista, hoy día tiene poco de habilidad blanda. En general los médicos, o a uno le sorprende cuando se encuentra con un médico que te atiende, que te mira,
que efectivamente te pregunta miles de cosas, que te dimensiona, ni nos vamos a meter en la salud mental, que es tan necesaria y que ni siquiera está vista por muchos aspectos. Y resulta que no, pues tú vas a estos centros de medicina y es como ya, tengo 5 minutos para atender y la cuestión, y no es culpa del médico, está institucionalizado así. Exactamente. Todo eso aparentemente está cambiando, y no solamente por el COVID, está cambiando por el estallido social, y probablemente el estallido social es producto de un cambio que se venía gestando antes. ¿Cómo van visualizando ustedes esto? Porque ahí también entran elementos de habilidad blanda que tú has mencionado hartas veces, que son sutiles, pero que son sustanciales también, y que de alguna forma, por eso te ejemplificaba con la cosa emocional o de búsqueda de pareja o de encuentros sexuales, digamos, te lo ejemplificaba con eso porque ahí hay cambios sustanciales, pero que finalmente igual son humanos. Claro. O sea, por mucho que haya tecnología, igual son humanos, eso quiero decir. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo perciben eso, Iván? Bueno, mira, nuestro enfoque principalmente, como empresa que somos de asesoría, consultoría y que tiene que ver mucho con la digitalización de procesos, que es un mundo súper frío, nosotros tratamos, tanto en la cultura interior que tenemos como empresa, como lo que realizamos con nuestros clientes, de poner mucho el enfoque precisamente en toda esa... Mira, si lo llevamos a data, a información, es información que tú pierdes, ¿cachai? Es información que no estás capturando. Y claro, la emocionalidad que tú dices, que de hecho no nos debería sorprender que un doctor te atienda bien, pero a día de hoy es así. Esa misma emocionalidad también se pierde en los lugares de trabajo, en los entornos donde necesitas colaborar. Hay compañeros de trabajo que ni siquiera se conversan entre ellos y probablemente entre ellos dos tenían la solución a un problema gigante que tienes actualmente. Claro. La gente y los usuarios con los que convivimos generalmente, ellos agradecen ese tipo de interacciones. Si bien tal vez no las buscan de per se, porque están metidos en un loop donde se mueven solamente en la rutina, si tú le promueves, oye, conversa con esta persona, comunícate con él, si tienes algún problema en terreno, por ejemplo, en tu trabajo, levanta la mano, pide ayuda, no te devuelvas a la oficina y trata de resolverlo solo, ¿cachai? Porque significan pérdidas para las organizaciones, significa una pérdida de tiempo para ti. Entonces, ese tipo de interacciones las estamos tratando de promover con herramientas tecnológicas. Y claro, la emocionalidad es sin duda algo súper importante en el trabajo, que va desde que lo hagas con buena intención, que te desarrolles con buena intención en lo que estás haciendo y lo hagas bien y seas feliz, a la diferencia total que hacer un trabajo de mala gana y poco eficiente. Ahora, ¿cómo logran ustedes vincularse justamente con ese tipo de instancias? Porque tú acabas de dar un ejemplo que es bien importante. Dices, de pronto una persona dice, no busco ayuda y me voy a mi oficina y trato de encontrar la solución solo. Pero también, hay lamentablemente una cantidad de sutilezas nuevamente que hacen que una persona tenga ese tipo de actitudes. Y se vinculan incluso con algo que tú mencionabas hace un rato. No sabemos si esa persona cuando chico fue víctima de bullying o fue bulero. No sabemos si hay bullying dentro de la empresa. El moving, que es el bullying empresarial o de la oficina, es bastante más habitual de lo que uno cree. La descalificación, el disfrazar con humor la ridiculización del otro, el comentario misógino, sexista, de una u otra forma. Entonces de pronto la persona también se aísla y no levanta la mano por otras razones que no tienen que ver necesariamente con que él no quiera pedir ayuda o no le guste trabajar en equipo. Y lo grave es que finalmente puede leerse como que no le gusta o no quiere trabajar en equipo, cuando el problema es organizacional. ¿Qué pasa ahí? Porque ustedes también hacen asesorías ahí, ¿cómo ustedes van mostrando esto y develando y efectivamente generando el cambio? Porque yo te puedo decir, por ejemplo, pucha Iván, sabéis que tenía un problema en esto, pero si tú no lo ves y no lo integras y de verdad no lo haces carne, como quien dice, lo más probable es que te entre por un oído y te saca por el otro y a lo más de repente digas, ¿habrá tenido razón este gallo? ¿No habrá tenido razón? En realidad me hace sentido, pero no te mueve. ¿Cómo lo hacen ahí ustedes? ¿Cómo trabajan desde la asesoría
y desde ver este tipo de cosas que son tan sutiles, pero finalmente tan significativas a la hora de que una empresa funcione, porque finalmente todo esto va en mejoramiento de la empresa, incluso en productividad, a propósito de lo que tú decías de los números, ¿no? Sí. Mira, ahí el desafío principal que encontramos siempre, y que es una barrera de entrada, yo creo que no solo para nosotros, o sea, se la encuentra cualquier startup que está iniciándose, son los cambios de paradigma dentro de la organización. Hay mucho miedo al cambio en las personas, mucho prejuicio también, que oye, esta herramienta tal vez me va a exponer como un elemento que no está aportando en la empresa, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, nosotros partimos desde la base de que ya, vemos el proceso. Por ejemplo, ahora tenemos una herramienta que utiliza realidad aumentada para comunicarte, así como lo estamos haciendo nosotros, pero yo además puedo rayar en la pantalla y darte instrucciones a ti, que tú me estás enfocando, no sé, un tablero de control, y te digo, oye, aprieta este botón, mueve este otro. Entonces se evita precisamente lo que te decía adelante, de volver a resolver solo el problema. Entonces, nosotros ofrecemos como línea base mejorar ya el flujo de trabajo. Luego viene una segunda lectura. Si tú tienes un flujo de trabajo optimizado con herramientas tecnológicas, como que ya no le estás dando, entre comillas, excusas a la persona para no desarrollar eficientemente su trabajo, sí, claro, hay algo más. Y si hay algo más, ahí ya toca hacer otro tipo de análisis, que justamente tiene que ver con ¿cómo decirlo? La emocionalidad en el equipo, que precisamente se conecta con eso de que de repente, claro, te lesean por ser el más lento, el más pavo, el que llega tarde, el que llega temprano. Hay mucho de eso, y nosotros a lo que apuntamos como beneficio final, si bien es afectar a varios perfiles dentro de las organizaciones. Obviamente tiene el gerencial, que es el que te va a poner las lucas y el que quiere recibir algo a cambio, pero también tienen las personas que les puede hacer más fácil la pega y más llevadera. Entonces, no es que nos enfoquemos solamente en resultados para el gerente, nos enfocamos igual en resultados para las personas, haciéndoles principalmente el trabajo mucho más fácil. En eso estamos muy enfocados. Y en ese aspecto, Iván, ¿cómo van desarrollando el trabajo? ¿Cómo se va constituyendo? Una pregunta previa antes. ¿Cuántos son en la empresa? ¿Cuántos son en Nido? Actualmente somos 10 personas los que estamos trabajando. Somos un equipo chico, nos venimos recomponiendo de la pandemia. Pero tenemos actos especialistas que nos acompañan de manera freelance, por decirlo así, que entran puntualmente en un proyecto. Hemos llegado a ser 20, 25 personas en determinados puntos. Entonces, la organización en sí, hasta ahora, es bastante, entre comillas, manejable, pero ya estamos evaluando ya el próximo año pegando un salto grande, precisamente porque, claro, pasó todo de la pandemia y ahora se nos vino una demanda gigante, como un maremoto se echó hacia atrás del mar y ahora viene todo. Y nosotros felices aceptamos este desafío, pero claro, ya estamos iniciando ya una ronda de entrevistas de trabajo, ya estamos ampliando el equipo, así que felices con ese desafío. ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Qué profesionales son los que ustedes requieren o con los cuales ustedes trabajan? Mira, nosotros tenemos dos grandes áreas, una que es la de desarrollo 3D interactivo, que de ahí depende lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Ahí trabajamos con desarrolladores de videojuegos, diseñadores 3D y multimedia, y de repente diseñadores UX que tienen que ver con todas las interfaces de usuario que tú diseñas. Y por el lado de desarrollo de software, bueno, ahí casi lo típico, lo estándar, un arquitecto software, desarrolladores back-end, front-end, que llevan esto, y especialistas en infraestructura, que a todo esto nosotros trabajamos todo en la nube. Entonces, eso también nos permite un poco optimizar los costos. Y principalmente esos son los perfiles que trabajamos. Después, puntualmente, puede que entre un especialista en ingeniería que nos ayude a aclarar algún proceso que nosotros estamos asesorando, o diseñadores instruccionales que toman los datos que nos entregan los clientes y lo quieren convertir en una capacitación o en un entrenamiento. Y claro, ahí tienes que pasar esa información por un procedimiento que te permita llevar un manual a algo medible, por ejemplo. Entonces, ahí también entran esos profesionales. ¿Y ustedes generalmente ese pasar el manual a lo medible lo desarrollan de una manera audiovisual, por lo que entendí, o no? Lo establecen de una forma más simple, más entendible por toda la organización, me imagino, ¿no? Claro. Ahí el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras
se aplica perfectamente porque tratamos de simplificar todo a través de lo visual. Entonces, generalmente para ese tipo de entrenamiento utilizamos lo que te comentaba, realidad virtual, videos 3D, animación digital. Perfecto. Y bueno, también estamos integrando ahora también analistas de datos, cientistas de datos. Ujú. Hay herramientas súper buenas que queremos implementar, que son el análisis de video, que por ejemplo una cámara que tú instales en una faena, a través de Machine Learning pueda interpretar que hay una situación de riesgo. Por ejemplo, alguien está trabajando, deja una herramienta botada en el piso, se va, y que la cámara sea capaz de entender, sin que alguien la esté mirando al otro lado, sino que la entienda y diga, oye, aquí alguien dejó una máquina, ¿cachai? Y le mande esa foto a un supervisor y se tomen acciones para resolver eso antes de que alguien pase y se tropiece con la máquina. Y eso sería ya como con inteligencia artificial también, o sea, establecer Claro. algún Claro. dato para que la máquina pueda funcionar de manera autónoma, ¿no? Sí, sí, Más tú ahí allá le de que tienes siempre hay que... alguien que está detrás, digamos, de la máquina, pero se entiende desde ahí. Quiero que me expliques un poco, Iván, cómo es el proceso. Te llama una compañía minera o te llama una universidad o te llama una clínica o un hospital para desarrollar. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo se va estructurando el trabajo de Innot a la hora de establecer esta mejora tecnológica con todos los elementos que además hemos conversado, que es conocer, me imagino que empaparse de la cultura organizacional, establecer ciertas dinámicas, ver dónde está el problema, dimensionar la situación global, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te llama a Innot? Mira, lo primero es hacemos un acercamiento al cliente con una reunión, la apertura, que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, es conversar con el cliente, escuchar cuáles son sus dolores, qué él tiene visualizado como solución, que eso es muy importante tener bien especificado lo que son las expectativas del cliente, y en ese momento es clave decirle se puede o no se puede, o sea, del primer nivel, porque como te comentaba, hay cosas tecnológicas que tal vez el bien internet que recién se están empezando a hacer, pero es un riesgo implementarlo. Entonces ahí va un poco, ya desde ahí parte la asesoría, desde ahí en adelante. Espérate, que quiero ir paso por paso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que el cliente ve un problema que no tiene que ver con la realidad del problema? Qué sé yo, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? En esta sección eh, los trabajadores no rinden como yo espero que rindan, pero resulta que es una empresa familiar y resulta que en esa sección está el hermano del gerente general, y el hermano del gerente general es un sátrapa, que es un maltratador y es un tipo que pasa. Hay gente que no sé por qué en ámbitos laborales desarrolla todo su sadismo de manera brutal y pasa, y es un acosador y es un tipo violento y todo, pero es el hermano, es dueño de la empresa. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo empezamos a observar? Porque de repente tú puedes observar eso rápido, eso se puede observar súper rápido, o sea, uno de repente está incluso en una situación social y tú puedes inmediatamente decir, oh, este gallo, esta galla, qué lata esta situación. Sí, bueno, ahí es un terreno súper complejo, y generalmente cuando pasa eso, eh, el dueño y todo el resto de la organización sabe quién es el componente que está causando problemas, ¿cachai? De manera Pero ¿quién indirecta. saca? Mira, generalmente eso se puede abordar, y volviendo como a la otra parte, que es como el contraste de esto, que es algo súper emocional, es llevarlo a los datos. Entonces tú puedes, no sé, si estamos automatizando un proceso, puedes ver que tal vez todo el resto de gente está tachada esperando que este tipo, que es un mal componente dentro del equipo, tiene que aprobar eso, y el compadre se está tomando un café o no va a la oficina. Entonces, ya con esas, entre comillas, pruebas, tampoco es hacer una casa de brujas, pero No, claro. generalmente así tú puedes identificar de manera tangible cuáles son los verdaderos problemas que tienes dentro. Y eso sirve también como una herramienta para la misma gente que a veces no sabe cómo afrontar al tipo. Porque generalmente ese perfil de personas tú lo afrontas y él te dice, no, si yo hago mi pega excelente. Si son ellos los que se Claro. demoran. Y tú que estás más arriba o estás al lado de él, no sabes cómo comprobar eso. Entonces, ahí la tecnología juega un rol fundamental al ser un ente horizontal,
que va a medir a todos por igual. Entonces, y te permite evidenciar qué componentes hay. Ahora, a veces las personas solamente no están rindiendo porque les falta capacitación. Y eso ya es una lectura que le corresponde más al cliente. Pero por lo general, sobre todo en la minería, cuando hay un componente que tú ves que no está al ritmo de los demás, primero se capacita, primero se le da la oportunidad y luego se toman otras medidas. Y que esa es la idea también dentro de la organización. Ahora, ya, la primera etapa está clara. Tengo la reunión con el cliente me cuenta cuáles son los problemas, yo veo efectivamente, dimensiono la realidad del problema y veo si es que puedo satisfacer o no, veo lo que él cree que es el problema, me imagino que hay una contraparte donde ustedes le dirán, sabes que el problema sí es, por lo que hemos observado es lo que tú dices, o no, en realidad el problema es este otro, que es el ejemplo un poco que yo te puse, quizás esa sección no está funcionando no por culpa de los trabajadores, sino que por falta de capacitación y porque la persona que tú tienes a cargo de esa sección es una persona que genera tensiones, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lamentablemente sí. Pasa con una persona que genera tensiones. ¿Cuáles son los pasos a seguir aquí? Entonces, esa es la primera etapa. Después. Bueno, después generamos ya un equipo de trabajo, un equipo de desarrollo que toma esto. Nosotros lo bajamos generalmente cuando llegan este tipo de proyectos así tan abiertos y que no corresponden a uno de los productos que ya tenemos. Lo abordamos con metodologías ágiles que nos permite abordar múltiples historias de usuario y ir viendo después con el cliente cuáles son las prioritarias e irlas resolviendo. Y ahí vemos también el cómo. Por ejemplo, el cliente a veces quiere expresamente que esto solucionarlo con realidad virtual porque le tiene en la cabeza metido que la realidad virtual le va a servir mucho. Si es viable, lo hacemos. Ya no hay problema, pero si no, tenemos que decirle, oye, tal vez lo que tú necesitas es una aplicación simplemente que te muestre datos y también te vaya a ahorrar lucas en el desarrollo porque es mucho más caro tal vez hacer algo en realidad virtual, por ejemplo. Y ahí ya se establecen bien en papel qué es lo que se va a hacer y cómo. Y con eso ya le damos partida al proyecto. Y de ahí viene un proceso que es de ir iterando entre distintos entregables. Ahora, nuestra empresa tiene una tal vez particularidad, podríamos decirlo, que no tenemos miedo al cambio en el desarrollo de los proyectos, porque pasa 99% de las veces. Tú llegas con algo y el cliente te dice, ya, perfecto, y después lo empieza a desarrollar y empiezan a llegar otras opiniones también que pasan, otras visiones, y nosotros vamos a ir pivoteando. O sea, mientras nos mantengamos en la línea que establecimos y que no requiera modificar el contrato y hacer un montón de cambios, claro. Podemos irnos adaptando sin ningún problema. Y eso también es algo que los clientes nos han agradecido, que nuestra como responsabilidad de que ellos queden al final con algo que los satisfaga. La adaptabilidad. Sí. ¿Qué tipo de clientes pueden ser más complicados sin entrar en detalles engorrosos? ¿Te ha tocado algún tipo de cliente complicado a la hora de trabajar? Porque estaba pensando que de pronto hay ciertos personajes, a mí me ha pasado en varios medios, que de repente creen ser dueños de la verdad absoluta. Entonces, desde ese punto de vista, conversar, ni siquiera discutir, conversar, preguntar, establecer otras miradas, es tiempo perdido, es un absurdo. ¿Qué le ha pasado a usted algún tipo de cliente? No me dé el nombre de la empresa, porque capaz que esté trabajando con alguno, pero ¿qué tipo de clientes son los más engorrosos, los más complejos? Mira, por suerte, y no estoy tratando de ser políticamente correcto, pero no hemos tenido ese tipo de situaciones. Hemos tenido la suerte. Ahora, yo trabajando como empleado en otras empresas, tal vez, sí, bueno, ahí también... Sí, pues ahí la chaqueta que tenía puesta era distinta, entonces tal vez ahí las personas se muestran de otra forma. Y claro, ahí me tocó en empresas tratar de implementar soluciones tecnológicas desde mi puesto, que no era tampoco tan vinculado con la tecnología. Y claro, pues al final te decían, te aportillan la idea y te dicen, no, si para eso nosotros tenemos un departamento ya que está viendo eso. Y el departamento que está viendo eso no tiene el foco en este tipo de problemáticas que tú estás proponiendo. En mi situación personal, yo lo que preferí fue decir, ya voy a tener yo el control mejor de esto. Porque si no, me va a costar mucho convencer a ese tipo de personas que lamentablemente se estancan en las organizaciones y a veces la organización entera se frena por este tipo de perfiles. Pero, como te digo, ahora tengo la suerte de que trabajamos
con perfiles que buscan la innovación. Ellos son los que nos llaman, entonces se hace una sinergia súper buena. Claro, claro que sí. Hay algo interesante, ya vamos cerrando, Iván, porque ya se nos acabó el tiempo, pero algo que no puedo dejar de mencionar y destacar de lo que planteaste al principio de la conversación, y es en definitiva cómo se permite la observación de otras culturas o de otros fenómenos, y finalmente tener la posibilidad de efectivamente romper el propio paradigma o esta idea de que uno está en la verdad absoluta para ver otros paradigmas. Me parece que es algo muy, muy interesante lo que tú has mencionado en esta conversación y que además es aplicable a todas las áreas. Sí. De hecho, hasta áreas personales, digamos, o sea, muy humanas, digamos. Ibas a decir algo. Sí, que te voy a comentar que de hecho ahora estamos con la minera BHP. No sé si puedo decir la marca. Sí, le vamos a mandar la factura después, relax. Estamos trabajando en un proyecto, precisamente con todo esto que supone el COVID y la pandemia. Ellos están por inaugurar un proyecto bastante grande en el norte. Y estamos implementando visitas virtuales a la faena para, a través de streaming, acercar a las personas que no pueden ir físicamente, porque están en otros países incluso, claro, a conocer estas instalaciones. Y eso lo hacemos a través de un casco que tiene una cámara integrada, y después le vamos a agregar realidad aumentada. Entonces, eso mismo también después les va a permitir abrir sus instalaciones a la comunidad, porque esto va a estar todo a través de un portal web. Entonces, te fijas que puedes ir, además, botando estas murallas que hay de organizaciones que tú ves como gigantes, y en realidad al acercarte empiezas a ver que hay personas que trabajan dentro de ellas y son igual que uno. Entonces, también buscamos con la tecnología acercar no solo los profesionales entre sí, sino que además a la comunidad, que eso también es importante. Excelente, excelente. Iván, se nos fue el tiempo, ya tenemos que despedirnos. Quiero agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros. Iván Díaz, CEO de Innot, que desarrolla mejoras tecnológicas. Hablamos en este caso de minería, educación y salud. Iván, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Jaime. Muy bueno. Y nosotros nos despedimos, no sin antes obviamente mencionarlo a él, a un rockstar glam, porque es glamoroso, sí, efectivamente.